Este es un podcast de Sarabá. Sarabá Gente lo integran Mónica González, Silvana Rena y Silvana Alcaraz en conducción y producción. Santiago Santos en la operación técnica. Podés escucharnos cada miércoles a las 19 horas por FM La Portada. Seguinos en las redes. Sarabá. Bueno, estamos aquí en FM La Portada. Alejandro Grimson, del otro lado de la línea, es doctor en antropología por la Universidad de Brasilia, es investigador del CONICET, también docente universitario y autor de una lista amplia de libros, de las cuales cito Los límites de la cultura, que ha sido declarado de interés iberoamericano en el año 2012, coordinador del libro Desquiciados, y recientemente Los paisajes emocionales de las ultraderechas masivas, la gente vota contra sus intereses, que es lo que nos ha convocado en el día de hoy. Buenas tardes, Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí en Sarabá. Hola, buenas tardes, un gusto. Bueno, aquí en este programa de la ciudad de Bolívar venimos pensando un poco estas cuestiones de las nuevas derechas o de la extrema, no sé si nuevas, de la extrema derecha y algunas relaciones con otras categorías como la biopolítica. Hemos estado conversando con Alejandro Gatto hace un tiempito atrás, Esther Díaz la semana pasada, y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo se traduce esto que son categorías conceptuales, un andamiaje en cuanto a conocimientos, en algo que pueda resignificarse en biopolítica, ¿no? ¿Cómo traducirlo esto en herramientas que sean útiles a las masas? Hoy que estamos pensando la educación, porque precisamente hoy se celebra el Día de la Maestra y del Maestro. Sí, digamos, yo en general propongo no utilizar la noción de nueva derecha porque cuando surgió Macri fue una nueva derecha y digamos, Alzo Garay fue una nueva derecha, digamos, siempre hay capítulos, ¿no?, de las nuevas derechas. Y acá hay un fenómeno distinto, que es que surgen derechas extremas que en distintos países del mundo están a la derecha de la derecha tradicional, por eso digo extrema, y porque también muchas veces o siempre ponen en cuestión las bases elementales de la democracia, y tienen fuertes rasgos autoritarios, ¿no? Entonces, realmente son derechas extremas que ponen en riesgo consensos muy básicos de las sociedades. Por ejemplo, que tenemos que tratar de que todos los ciudadanos y ciudadanas vivan un poquito mejor o un poco mejor, que tenemos que tratar de proteger a los más desprotegidos. O sea, son cosas que en algún momento parecían como elementales. Después un partido político proponía que para que la gente viva mejor bajarle los impuestos a los ricos, y otro partido político proponía aumentarle los impuestos a los ricos. Y por eso había distintas fuerzas políticas, ¿no? Pero la idea, digamos, de la política como agresión, de la política como violencia verbal por ahora, principalmente, con algunas insinuaciones de que podría haber otro tipo de violencia, son cosas que en los últimos 40 años de democracia no habíamos vivido. Y en esto que usted está planteando, se pinta un paisaje, ¿no? Usted dice que ese paisaje no es algo estático, sino que lo está refiriendo no a un gobierno en sí mismo, sino a una forma de estar. Claro. Sí, yo creo que quizás con el auge de una fuerza de extrema derecha en un país, los ciudadanos, las ciudadanas de ese país crean que se trata de un fenómeno específico. En realidad estamos hablando de un fenómeno europeo, americano,
donde ya Trump ganó 2 veces las elecciones de Estados Unidos, pero también las perdió, donde Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil y las perdió, donde hoy de 30 democracias que hay en Europa, 10 tienen gobierno o cogobierno de la extrema derecha. O sea, estamos hablando de un fenómeno que abarca distintas regiones del mundo, que tiene distintos aspectos y en ese sentido las personas que encarnan momentáneamente esa época pueden ser pasajeras, pueden ser efímeras, pero hay algo que está cambiando en las profundidades de la sociedad que es muy relevante poder entenderlo. Si no, con una mala elección de la fuerza de extrema derecha, la gente cree que ya se acabó la extrema derecha. Sin embargo, eso que se habilitó de, digamos, poder hablar de manera denigrante de las mujeres, de las diversidades sexuales, de los pueblos originarios, de los que tienen otro color de piel, de los que votan distinto, ¿no? Ahora acá en Buenos Aires dijeron que a los que votaron a la fuerza que ganó la elección del domingo pasado les gusta ir al baño en baldes. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente en todo el país faltan cloacas, ¿no? Sí. Y sin embargo el 90% de la provincia de Buenos Aires usa inodoro con cloaca o inodoro sin cloaca. Pero dicen eso, es decir, algo que ya se había planteado en algún momento, que es, si pierdo la elección es porque la gente vota mal, ¿no? Y se denigra a la gente, votan mal porque son estúpidos, votan mal porque son ignorantes, votan mal porque no están informados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es algo que ojalá fuera pasajero, a mí me gustaría, pero dudo mucho que sea pasajero porque lo veo muy generalizado y relativamente estable en varios países. Claro, porque usted lo que hace mención es de una nueva forma de percibir y de significar el mundo, no es solamente desde los lugares de poder que se ejercen estas formas de ejercer la política, sino también una forma de mirar de manera diferente, ¿no? Desde que afecta el sentido común, claro, afecta el sentido común, afecta las formas en que sentimos el mundo, en que interpretamos el mundo, y entonces por eso hablamos de paisajes emocionales, ¿no? Hay combinaciones, en esos paisajes aparece como un poco menos importante que en el pasado las desigualdades verticales, las injusticias verticales entre los más ricos y los más pobres, y aparecen cada vez más importantes percepciones de que hay injusticias horizontales. ¿Por qué mi vecino tiene un subsidio que yo no tengo? ¿Por qué el que está al lado mío? Las luchas de pobres contra pobres, la lucha de sectores trabajadores contra sectores trabajadores, y eso es un cambio muy significativo. En ese sentido se modifica esta representación que tenemos de que donde hay una necesidad nace un derecho, porque entonces la necesidad de mi vecino ya no tiene el mismo valor que mi necesidad. Hay una diferencia jerárquica. Hay una competencia por recursos escasos, ¿no? Si mi vecino tiene un hijo con capacidades reducidas y yo tengo una madre que no cobra jubilación, y bueno, nos hacen creer que hay plata para uno de los dos y no para los dos. Mientras tanto, este es el gran fraude que se instaló en el debate público argentino. No hay plata para discapacitados, pero le bajaron los impuestos a los ricos en Argentina. O sea, ¿cuál es el impuesto a los más ricos? El impuesto a los bienes personales, que lo paga un porcentaje ínfimo a la población. Por ejemplo, la vivienda propia no paga impuestos a los bienes personales. Si uno tiene un departamentito, tampoco paga impuestos a los bienes personales. Ahora, si uno tiene varias propiedades, bueno, empieza a pagar. Cuanto más tiene, más paga. ¿Se entiende? Sí, entonces, eso existe en todos los países civilizados.
En la Argentina está dejando de existir ese impuesto porque estamos dejando de ser un país civilizado. Después entonces dicen, no hay plata para los discapacitados. Pero no hay plata porque usted le está regalando plata a los ricos. Porque entonces, usted no puede vivir en un país y no pagar impuestos. O sea, todos tenemos que contribuir. Lo que sucede es que el que más tiene que contribuir más, y el que no tiene nada tiene que contribuir muy poquito, porque si no se queda sin nada, ¿no? Pero así todo está pagando 21% de IVA el que no tiene nada, ¿se entiende? O sea, 1 peso de cada 5 que gasta es de IVA. Entonces, ¿cómo puede ser que le hayan sacado el 2% de impuestos a los bienes personales de los multimillonarios? Claro, y ahí caemos en otra encerrona que es la gran muletilla de la libertad, porque entonces la libertad es un vacío o lo que es peor es según desde dónde se lo mira. Allí pareciera en esto que está describiendo que a mayor capital está la libertad de poder elegir y, y sin embargo hay un interés, hay intereses de por medio, ¿verdad? Y en quienes menos Claro, tienen, me voy a parar en algo que dice Ezequiel Gato, que la libertad en realidad está mediada por el dinero, por eso él habla del dios Gita. Y a mí me gusta porque usted también hace mención a esto de los intereses, ¿no? claro, es que no, nadie tiene libertad si tiene hambre. Claro. Ujú, Nadie se muere de hambre por libertad. Nadie deja de mandar a su chico a la escuela o lo manda a una escuela que no funciona si es libre, ¿se ujú. entiende? O sea, para que exista libertad tiene que haber una comunidad que cree, que genere las oportunidades para que sus miembros sean libres. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para ser libres? Bueno, primero tomar nuestras propias decisiones y no que nos impongan los planes económicos desde Washington, Ujú, ni desde ningún otro lugar. claro. Segundo, eh, que todos los argentinos tengan condiciones de vida digna, que terminar con la indigencia, que sigue siendo muy fuerte en la Argentina, Ujú, reducir drásticamente la pobreza o terminar con la pobreza en el mediano plazo, generar condiciones de educación y acceso a la salud, pero estamos en el camino inverso en este momento. Cada vez los argentinos son menos libres, no más libres, en el ujú. sentido de que si usted tiene que madrugar para poder parar la olla de su casa, llega a cualquier hora, no tiene tiempo de estar con sus hijos, eso no es libertad. No, de ninguna manera. No, claro que no. Por eso esta mediación del sistema económico, donde la política, usted lo plantea esto, la política es una relación entre fuerzas y claramente está siendo completamente funcional a quienes mayor poderío tienen. Uh-huh. Exacto. Claro. Y en relación bueno, me surgía una contradicción mientras lo escuchaba en cuanto a a los impuestos. Hoy a las políticas del gobernador de la provincia de Buenos Aires se lo ha castigado por un impuesto en las transacciones de las billeteras virtuales. Tremendamente se lo ha castigado, pero hasta casi cínico, porque por un lado se avala esto de los impuestos, es la reducción a los que más tienen y cuando se quiere utilizar para las políticas públicas, bueno, ahí es el robo, es la imposibilidad de la inversión, bueno, es re loco todo eso. Eh, y venía a Bueno, para los políticos es muy difícil Ajá, eh, decir lo que yo voy a decir, porque como no soy político no puedo decir, que no hay sociedades civilizadas sin impuestos. La única discusión importante es qué tipo de impuestos, quiénes son los que más pagan, cada cuánto tiempo, bajo qué condiciones. Esa es la única discusión, no hay sociedades civilizadas sin impuestos. Se han mencionado algunos países que yo no voy a mencionar, donde hay muy pocos impuestos, países incluso vecinos nuestros, y son países que no tienen educación pública ni salud pública, ni universidades públicas ni ciencia. Lo que tienen son tierras con soja y transgénicos y agrotóxicos.
Entonces, bueno, si esa es la utopía de la barbarie, porque la única forma o sea, la discusión política es la siguiente, en los países, insisto, en los países como fue la Argentina en algún momento, como tiene que volver a ser la Argentina, en los países más desarrollados, más democráticos, la discusión es así, ¿quién paga impuestos y en qué se gastan los impuestos? Obviamente, mi posición es muy sencilla, alguien comete un acto de corrupción, tiene que ir preso y tener una condena durísima. ¿Por qué? Porque no hay justificación alguna para tocar un solo peso que sea del pueblo argentino. Ahora, yo estoy en contra de la corrupción, pero también estoy en contra de la evasión impositiva que hacen muchas personas con ingresos altos, muchas empresas importantes. Estoy en contra, ¿por qué? Porque esa plata también es del pueblo argentino. O sea, cuando se hacen pagos evadiendo impuestos, ese dinero que se saca del lugar público es dinero que se saca de las escuelas. Eso los políticos no lo pueden decir porque es muy difícil explicar que no hay manera de no distribuir y de no reunir dinero, incluso para las cosas más graves. Porque te doy un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que en cualquier país del mundo hay un terremoto, en cualquier país del mundo hay, no sé, un atentado terrorista, una catástrofe X. Bueno, si hay argentinos en ese país, por ejemplo, haciendo turismo, ¿qué es lo mejor que les puede pasar a esos argentinos, además de tener suerte y estar en un lugar adecuado? Lo mejor que les puede pasar es que el Estado argentino tenga un consulado activo capaz de rescatarlos, de repatriarlos, de darles pasaportes si los pasaportes se perdieron durante la catástrofe, ¿se entiende? Sí. ¿Para qué existen los consulados de todos los países del mundo? En todos los países del mundo existen para proteger a los ciudadanos de ese país afuera del país, ¿no? Eso es una comunidad, ¿se entiende? Ahora, ¿pero quién le va a pagar a ese cónsul? ¿El que vivió el terremoto? No, le pagamos todos todo el tiempo a ese cónsul. Y se encarga de los argentinos que están ahí. Entonces, vos nunca podés saber si vos vas a estar ahí, o si tu hijo va a estar ahí, o si tu nieto va a estar ahí. Entonces, bueno, después se pueden discutir, hace falta más consulados, menos consulados, salarios más altos, salarios más bajos. Todo eso es parte del debate democrático. Pero, ¿qué vamos a discutir ahora? Si necesitamos escuelas, si vamos a proteger a los discapacitados, si vamos a proteger a los trabajadores que se retiraron y hoy son jubilados. O sea, esas son discusiones de la barbarie, no son discusiones de la civilización. En relación a esto que está planteando de este tipo de discusión, hay un deseo, un sueño. Yo como soy docente jubilada y como docente jubilada siempre he soñado que la educación es lo que nos permitía a los sectores más populares acceder a otros bienes y a otras posibilidades, ¿no? Entonces, escuchándolo, creo que lo que se ha modificado es esta posibilidad de la movilidad social ascendente, o sea, esta posibilidad de tener mejores condiciones de donde partimos. Sí, ese es un fenómeno también que abarca a casi toda Europa y a casi toda América, que es que en el pasado, en algunos casos con más tiempo, en algunos casos menos tiempo, las generaciones jóvenes terminaban viviendo mejor que sus padres. Y en este momento, en muchos países del mundo, y esto está vinculado al crecimiento de la extrema derecha, las generaciones más jóvenes van a vivir peor que sus padres. Entonces, por ejemplo, en términos de acceso a la propiedad, que no es un tema menor, ¿no? O sea, poder tener un departamento propio en vez de pagar alquiler. O sea, si por ejemplo, si usted se pregunta, ¿por qué razón en la Argentina hay más niños y niñas pobres que ancianos pobres? Porque
entre los ancianos hay un porcentaje comparativamente alto respecto de otras generaciones que tienen una pequeña propiedad. Entonces no pagan alquiler. Si tuvieran que pagar alquiler, todos esos serían pobres, ¿me entiendes? Serían mucho más pobres. Entonces, el tema de la propiedad, el crédito hipotecario, etcétera, son temas cruciales para cómo es la estructura de una sociedad. Hoy las diferencias en muchas ciudades argentinas, donde los alquileres son caros, las diferencias entre una familia que tiene que destinar un porcentaje alto de su salario, de sus ingresos, al alquiler o no, y bueno, un abismo, ¿no? Sí, totalmente, porque entre otras cuestiones, el modelo de ajuste es tal que tampoco permite, por más que incremente las horas de trabajo y demás, no hay posibilidades. Em, con lo cual se Claro. genera también una situación de incertidumbre. Esa situación de incertidumbre a la que estoy haciendo mención, usted la menciona mucho antes, o sea, Sí. no es algo actual. No, Actualmente se no, debe es haber un hecho agudizado. propio de esta época, ¿no? O sea, es algo que define la época porque tenemos, así como tuvimos toda la incertidumbre por el COVID, Ujú. tenemos una incertidumbre anterior y posterior a la pandemia sobre el cambio climático. O sea, nosotros no sabemos si hay sequía el año que viene en Argentina o no, o en Brasil, ¿no? Lo único que sabemos es que cada vez hay más fenómenos climáticos extremos. Eso es lo único que Ujú. sabemos. Pero eso es incertidumbre, de todo tipo, ¿no? Porque hay más huracanes, hay más inundaciones, más sequías, etcétera, etcétera. Eso es incertidumbre. Estamos hoy, en 2025, estamos en el año con mayor cantidad de guerras en el mundo desde 1945, ¿me entienden? ¿Qué es una guerra? Es incertidumbre. Hay casi un centenar de países involucrados en guerras en este momento en el mundo. Estamos hablando de un fenómeno desopilante. Tenemos gobernantes en países cruciales que no sabemos si están en sus cabales y tienen armas nucleares. Entonces, nosotros no sabemos, nosotros vivimos en la incertidumbre absoluta, digamos. En ese sentido, los argentinos le agravamos, ¿no? No sabemos cuánto va a valer el dólar, no sabemos cuánto va a valer el peso, no sabemos cuánto vamos a ganar el mes que viene. O sea, en la Argentina siempre esta parte es un poco peor porque si le sumamos a esta incertidumbre global las crisis cíclicas argentinas, bueno, se agrava la situación. Totalmente de acuerdo. Eh, Alejandro, me atrevo a preguntarle a partir del resultado de las elecciones en provincia de Buenos Aires, ¿cómo cree usted que se va posicionando el peronismo de cara a octubre? No, fue algo muy importante, porque bueno, evidentemente hay cosas que se venían diciendo desde el gobierno respecto del apoyo que tenía toda la acción de gobierno que se verificaron incorrectas, porque la elección no fue una elección sobre el asfalto en la provincia de Buenos Aires o la educación pública en la provincia de Buenos Aires, terminó siendo una elección sobre el gobierno de Milei. Entonces, fue una elección que se nacionalizó porque Milei decidió nacionalizarla, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no sabemos lo que va a pasar de acá a octubre. La verdad que en la Argentina 6, 7 semanas pueden ser un siglo. Estamos en una situación bastante crítica económicamente porque el gobierno tiene como única cosa para mostrar que logró bajar la inflación, que es algo que la sociedad valora. Nadie quiere que vuelva a haber inflación, pero esa baja de la inflación tiene una parte muy artificial que tiene que ver con que han mantenido un dólar recontra bajo. Milei siempre dijo que la única forma, el factor crucial para bajar la inflación era el superávit fiscal o la eliminación del déficit.
Pero hay algo que se mostró falso, que es que él no solo hizo el ajuste en función de la reducción del déficit, sino que él puso un dólar recontra bajo, convirtiendo a la Argentina en uno de los países más caros del mundo. ¿Para qué hizo eso? Para no tener inflación. ¿Y qué miedo tiene? Que si el dólar aumenta, aunque no aumente el déficit fiscal, aumente la inflación, porque obviamente que la inflación no está vinculada solamente al déficit fiscal. Es un fenómeno multicausal. Entonces, ahí hay una gran farsa también del gobierno actual, y eso está haciendo que estén tomando decisiones terribles para la Argentina, que la gran mayoría de los argentinos no se entera porque no tienen que ver con el valor puro del dólar, sino que para que el dólar no suba más de lo que ya subió, están poniendo tasas siderales que terminan provocando un déficit encubierto, ¿no? Es una situación muy grave, la situación económica en este momento de la Argentina, con un riesgo país muy alto, con ninguna capacidad de acceso a los mercados internacionales, para lograr, ¿cómo se dice? Digamos, endeudarse para poder pagar la deuda externa. O sea, los países normales, ¿qué hacen? Se endeudan para pagar la deuda, ¿se entiende? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema de la Argentina? Que nadie le va a prestar a la Argentina. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna posibilidad de pagar deuda. ¿Por qué? Porque como tiene un dólar súper barato, todo el mundo viaja al exterior, son miles de dólares que se van afuera, porque como el dólar es súper barato, es muy barato importar y muy caro exportar, y muy mal negocio exportar, ¿se entiende? Entonces, como está sucediendo toda esa catástrofe, nadie le va a prestar a la Argentina. Entonces ahí estamos realmente en problemas muy serios, y yo creo que frente a eso el peronismo, diría yo, tiene enormes desafíos y todavía no ha dado pruebas de que esté a la altura de las circunstancias. ¿Qué quiero decir? Bueno, para estar a la altura de las circunstancias hay que validar colectivamente los procesos de renovación de ideas, de canciones, de programas y de personas. Totalmente. No se puede estar combatiendo constantemente a las nuevas voces que surjan, a los nuevos liderazgos que surjan. No se puede hacer campaña contra los nuevos liderazgos, no se puede bajarle el precio. O sea, acá hubo una discusión que la escuchamos todos. Kicillof decidió, en contra de muchos dirigentes, adelantar la elección, y ahora los otros dirigentes no admiten que Kicillof fue el que decidió adelantar la elección. O sea, es una cosa... Sí, Y bueno, incluso sí, muy poniéndose la bien. O sea, campaña, hay ¿no? hay un gobernador que cuando se perdió la elección en 2023 en todo el país, pero no se perdió en provincia de Buenos Aires. Es un logro. Y ahora adelantó la elección y le metió una paliza al gobierno muy importante, que modifica el humor social de la oposición. Entonces, ¿por qué hay que felicitar a unos por sus logros y no felicitar a otros? Yo no pienso así la política. Para mí es horrible esa manera de pensar la política. Sí, comparto totalmente lo que está diciendo, incluso cuando dice le cambió el humor a quienes ocupan el oficialismo hoy en día en la nación, también a quienes nos identificamos con un movimiento nacional y popular, y me incluyo, hablo por mí, también sentimos que hay un brote de esperanza Claro, también una preocupación, ¿no? Porque también tenemos experiencias dentro del movimiento peronista que a veces cuesta que se incline un poquito más hacia los sectores más populares. Hago mención de otros momentos o referencia a otros momentos donde por ahí se ha derechizado y la verdad que es importante la escucha de la ciudadanía en este momento. sí, totalmente. Sí, es muy importante. Entonces, por eso yo digo que eh, creo que hasta acá el adversario más grande que tenía el peronismo
no solamente era el gobierno, sino que era el pasado inmediato, o es Ujú. decir, el gobierno fracasado de 2019 a 2023, que es algo que está en la memoria de la sociedad, la gente no olvidó eso, ¿no? Y creo que a partir de ahora, que el gobierno tiene menos instrumentos, está más debilitado después de la elección del domingo pasado, cobra más importancia el hecho de que el peronismo tiene como principal adversario a sí mismo y a muchos de sus errores históricos, ¿no? A muchas de sus incomprensiones históricas, que yo trabajo en un libro que se llama ¿Qué es el peronismo?, ¿no? Que bueno, ya tiene su tiempo, pero que muchos de los problemas de la historia del peronismo están completamente vigentes hoy en día, lamentablemente. Se ha aprendido bastante poco, y yo creo que una de las frases más infelices del peronismo es que cuando los peronistas se pelean son como los gatos y se están reproduciendo. Yo creo que cuando los peronistas se pelean, se han producido grandes catástrofes en la Argentina. Entonces, yo creo que falta madurez, falta sabiduría, falta capacidad estratégica, falta generosidad, ¿sabe lo que falta? Lamentablemente, que todos y cada uno de los que están contentos de la derrota del mileísmo el otro día, de verdad se juramenten que primero es la patria. Pero primero es la patria quiere decir que realmente están dispuestos a resignar sus lugares, sus caprichos, sus mezquindades para poder salvar a la nación. Totalmente, totalmente. Y algo que usted plantea, pensé que le iba a hacer mención allí, el amor, porque es el amor a la patria, es el amor al otro, eh, Claro. es el amor a un modelo de país más justo. Así que sí, comparto totalmente su decir. Alejandro, le agradezco profundamente. eh, Ojalá vengan tiempos que traigan otras oportunidades. Le vamos a seguir leyendo porque yo en particular creo que es necesario seguir leyendo. Me queda preguntarle algo si puedo. ¿Se puede revertir esta situación? ¿Alcanza la información? Usted que viene del campo de las ciencias y de la investigación. ¿Se alcanza la información para revertir cuál situación? Y la situación de crítica que atravesamos como país nacional, ¿no? A nivel nacional. Claro, la hegemonía de la derecha extrema. No, la información es... Yo solo trabajo en el libro, podemos avisarle a la audiencia que el libro, se puede acceder al libro de manera gratuita por internet, simplemente ponen en cualquier buscador Grimson, paisajes, y van a ir a una página donde pueden bajar el PDF y se puede leer gratuitamente. En ese libro lo que yo explico es que la información es una parte de la política, pero las emociones, las pasiones, los sentimientos son una parte crucial, y para contrarrestar y derrotar una nueva sensibilidad como la que se impone en estas formas de violencia y de confrontación y de odio y de envidia y de rencor y de resentimiento que se intentan instalar desde el poder, hay que construir una emoción, una pasión, un sentimiento exactamente contrario, más fuerte, que esté articulado con una ética, con una épica y con un proyecto, ¿no? Entonces, sí, se puede revertir, la información es necesaria, pero no es suficiente, es necesario construir una ilusión realista, una ilusión verosímil, una ilusión que atraiga porque realmente podamos llevarla a cabo
y pueda por fin cerrarse el ciclo de las grandes desilusiones en la Argentina. Un gusto escucharlo, Alejandro, un placer. La verdad que da aliento, da una buena energía, porque es posible. Saludarlo, decirle en el transcurso de estos días que siendo la Semana de la Educación, un feliz día y muchísimas gracias por su entrega y su Bueno, generosidad. gracias a usted y saludos para toda la audiencia. Hasta luego. Muchísimas gracias. Estuviste escuchando un podcast de Sarabá. Si te gustó este contenido, podés seguirnos en las redes de Sarabá, Sarabá Gente.